Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar cordialmente al señor arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, para en este Jueves Santo hablar de lo que representa la Semana Mayor en el mundo cristiano, cuáles son los eventos que se preparan, en medio, hay que decirlo, en medio de un conflicto armado interno penosamente que vive el Ecuador. ¿Cuáles son los eventos que se prepara? Procesión del Viernes Santo, ¿en qué condiciones? Monseñor Luis Cabrera, muy buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar una vez más sobre estos temas tan importantes para nosotros. Pues usted ha planteado el ambiente donde nos movemos, de inseguridad, de violencia, de conflictos armados. Curiosamente, este tiempo que nos aprestamos a vivir, denominado como el Triduo Pascual, porque son 3 días, jueves, viernes y santo, pues curiosamente digo, también estos hechos se dieron en un ambiente de mucha violencia, de mucho miedo, de mucha inseguridad. De hecho, esta mañana tendremos nosotros la misa crismal que llamamos, para que el Señor bendiga una vez más el aceite con el que ungiremos en el bautismo, en la confirmación, el sacramento. Justamente nosotros recibimos una gracia especial, una fuerza particular para poder ser profetas, anunciar la verdad, la vida, en medio de la muerte, ser profetas, anunciar la verdad, la vida, en medio de la muerte. Eliminar aquellos ídolos que el ser humano va creando y luego se somete, se termina siendo esclavo de ellos, y hablar del Dios vivo y verdadero. Y también aquella sabiduría para poder guiarnos, conducirnos en medio de tanta sombra y de tanta oscuridad. Eso en la mañana. Pero en la tarde aquí viene un poco lo que decía, como la cena del Señor, el momento culminante de su vida, en que se hace pan y se ofrece como alimento, en que ese vino lo transforma en su sangre para nuestra salvación. Pues se realiza un ambiente difícil, hostil. Pensemos en la traición de Judas, en la negación de Pedro, en el abandono. Entonces, ¿cómo Dios entra en medio de estas realidades para salvarlas, para sanarlas, para llegar al corazón del ser humano y así que pueda recuperar la paz, la alegría, la esperanza de vivir? Pues mire cómo estos acontecimientos, como se ha señalado muy bien, también los vivimos en estos ambientes tensos de conflictos. Lógicamente, y el día de mañana, por supuesto, es la crucifixión del Señor. Claro, ahí habría que hacer todo un estudio de análisis. ¿Por qué Jesús va a la cruz, a ese instrumento de humillación, de tortura, de muerte? Porque en el fondo, si uno ve la vida de Jesús, es una vida entregada a ¿qué? Anunciar la misericordia, anunciar la paz, anunciar la libertad, anunciar un mundo nuevo, mejor para todos los seres humanos. Y sin embargo es incomprendido, como que pesa más el egoísmo, ese deseo de dominar a los demás, de estar por encima de los demás, ese deseo de acaparar todo. Y Jesús termina en la cruz, no termina en la tumba su vida. Eso es lo maravilloso. Y por eso el Sábado Santo estamos invitados a celebrar, lógicamente, lo que llamamos ya la Pascua de la Resurrección, que es el signo más claro de que la última palabra tiene la vida, la última palabra tiene el amor, la última palabra tiene la libertad, la última palabra tiene la justicia. O sea, todo aquello que Jesús vino a proponer a los seres humanos para vivir. Pues yo digo, reconociéndonos, amándonos, en vez de estar en esas pugnas, en esas divisiones y enfrentamientos. Como ves, un mensaje de paz en medio de tanta violencia, de vida en medio de tanta muerte, un mensaje de esperanza en medio de tanta frustración, angustia. Y por eso acá tenemos la imagen del Cristo del consuelo, o sea, una palabra de aliento, de esperanza, de vida. Y eso de una manera muy sintética, como ve, lo que nos aprestamos a vivir en estos días de Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado. Monseñor Luis Cabrera, en este mensaje muy oportuno en este Jueves Santo, ¿por qué? ¿Cómo hacer entender a los cristianos, a la gente de buena fe, por qué
a momentos se antepone el mal antes que el bien, el servicio. ¿Cómo entender a aquellos que acumulan riqueza, gran parte de ello, riqueza y opulencia, gran parte de ello, recursos mal habidos, para, en lugar de servir, de actuar correctamente, honestamente, ¿de qué les sirven cuando muchos de ellos terminan incluso en la cárcel? ¿Cómo diferenciar el bien y el mal en lugar de acaparar recursos que finalmente no sirven? Bueno, me viene a la memoria una imagen muy bonita de San Agustín. Él compara al ser humano egoísta con aquel ser encorvado, ensimismado, que solamente mira hacia sí mismo y no levanta la mirada para ver quiénes están a su alrededor, los compañeros, los amigos, las personas, y más aún no levanta la mirada para descubrir a Dios, la fuente de todos los bienes, de todas las riquezas, y desde Dios, que es la riqueza suprema, la gloria máxima que el ser humano puede aspirar, la libertad, donde encuentra pues todo lo que puede ser, pues, lógicamente el ser humano se concentra en sí mismo y piensa que no hay otro, y al final termina endiosándose. Fíjese, ese problema serio ya, ser es el que impone el criterio de bien y mal. Eso es bueno para mí y eso es malo para mí. Pero es el ego llevado a su extremo, por eso egoísmo, ¿no? El egoísmo. De hecho, Jesús, el mensaje justamente es a romper ese ego, a abrirse, a ser compasivos con los demás, a ponerse en los pies de los demás. ¿Y por qué no a descubrir un Dios que nos libera? Un Dios que nos hace dignos, un Dios que nos saca de esas tinieblas, diríamos, de nuestros resentimientos, rencores, porque todo eso al final, todos esos sentimientos que podemos describir, de envidia y todo más, al final es el ego, el egoísmo realmente, ¿no? Y claro, es todo un proceso pedagógico. Usted ve como el niño por sí mismo está centrado y concentrado en sí mismo. Es el egocentrismo que se llama. Todo es para él, para él, para él, para él y nada más que para él. Entonces como que no hemos madurado, no hemos dejado de ser esos niños pues caprichosos, esos niños pues exigentes y no personas adultas, personas que podemos caminar, que podemos mirarnos y así producir riqueza, pero no para acumular, sino para compartir con los demás. Entonces yo creo que el mensaje de Jesús, independientemente de que lo aceptemos o no, pero sigue siendo válido, sigue siendo importante, porque nos ayuda, repito, a vivir como hijos de Dios, como hermanos, y a cuidar la naturaleza. Fíjense los problemas que tenemos justamente con la naturaleza, explotándola misericordiamente, contaminándola. ¿Y todo para qué? Para saciar esa hambre. Como se dice muy bien, y al final, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? A mí me da pena de esas personas que tienen tantos bienes. En vez de una casa tienen 4 o 5 casas. En vez de un carro tienen 10. Tienen flotas de aviones. Digo, pero ¿cuándo van a usar? Nunca. Pero es ese deseo insaciable de cosas, ¿no? La imagen, como digo, de San Agustín me parece muy oportuna. El hombre egoísta es como un hombre encorvado, un hombre que mira hacia sí mismo. Como decimos nosotros, pues con otro lenguaje más nuestro, que se mira al ombligo, piensa que él es el centro del mundo. Y no es así. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo romper ese muro donde que nos está asfixiando, nos está matando? Y encontrarnos como hermanos. Como ve el mensaje de ahora, es eso. Justamente, volviendo a la última cena, Jesús, ¿qué hace? Toma un pan, después bendice al Señor, luego lo reparte, lo parte y lo reparte, hacerse entrega a los demás. Y ese es el mensaje, esa es la invitación a los cristianos, ¿no? A saber que los bienes que tenemos son para compartirlos. Es curioso, mientras más compartimos, más recibimos. Ese es el gran mensaje de Jesús con la multiplicación de los panes. 5 panes, 2 peces son capaces de alimentar a muchísimas personas, muchísimas. Entonces, ¿por qué no compartir los dones que tenemos? Y aquí cada quien tiene unos dones maravillosos, extraordinarios. Y como ecuatorianos, fíjense usted cuántos valores, cuántas virtudes. Un pueblo que decimos amable, un pueblo alegre, un pueblo trabajador, un pueblo lleno de esperanza, un pueblo que sueña,
pero porque sueña, porque es capaz de hacerlo. Monseñor Cabrera, parte de esta conducta humana tiene que ver también con una buena educación. Penosamente hoy vivimos malos referentes como el de poner como ejemplo quienes han acumulado rápidamente dinero, no importa si terminan en la cárcel porque ha sido mal habido. ¿Cómo impulsar una buena educación para que haya buenos referentes? Bueno, yo creo que también quizá las tintas se han cargado sobre estos antimodelos, llamaríamos, ¿no? Y que se aparecen como referentes. Personas, como bien ha dicho, que acumulan dinero fácil, que disfrutan, entre comillas, de todas las riquezas, o que consiguen poder político, para, ¿no? Entonces, digo, esos son antimodelos, antirreferentes, pero lamentablemente están ahí en la palestra. Entonces, muchos niños, muchos jóvenes ven eso, ¿no? Pero yo creo que también hay que presentar la otra cara. Estoy convencido de que hay tanta gente, muchísimo más gente honesta, gente trabajadora, gente sincera, gente auténtica, gente que todos los días madruga y hace cosas maravillosas. Entonces, yo creo que habría que hacer toda una campaña para demostrar que sí es posible vivir mejor. Hay un librito que me llamó la atención que decía que ser honesto es rentable. En otras palabras, no necesitamos robar, engañar, explotar al otro para tener riqueza. Es posible, siendo honestos, tener los bienes suficientes. Es toda una campaña pedagógica, pero concentrarnos quizás en pocas cosas, ¿no? En pocas cosas, porque también, digamos, a veces cuando hablamos de distintos o de tantos mensajes, uno se pierde. Me viene a la memoria, fíjese lo que los monjes allá en los primeros 1000 años de cristianismo lograron transformar con tres cosas, la oración, el estudio y el trabajo. Como creyentes de la oración, por supuesto, pero el estudio, la preparación, la formación, mire usted, fueron los creadores de grandes escuelas, de grandes universidades, de el gran patrimonio cultural de Europa hasta ahí en los monasterios, el estudio, luego el trabajo que sigue siendo la fuente primera para vivir bien. Por eso el desafío a crear fuentes de trabajo, a que las personas puedan valerse por sí mismas y dejar, lógicamente, lo que llamamos los bonos, los subsidios. Claro que necesitamos de la asistencia. Hay personas que lo necesitan. Pensemos en los niños, pensemos en los ancianos, los enfermos, personas que pueden valerse por sí mismas. Pues lógicamente hay que ayudarlas. El Estado está obligado a ayudarlas. Pero otras personas, los jóvenes, yo digo, pues a ellos hay que impulsarlos, motivarlos para que aprendan a trabajar. Yo vengo del mundo franciscano y Francisco de Asís tiene una frase para mí extraordinaria. Dice, el que no sabe trabajar, aprenda, darle los medios suficientes. Pues yo creo que por ahí podemos descubrir esos nuevos modelos, esos nuevos referentes. Hay gente buena, hay gente maravillosa, hay gente extraordinaria en Ecuador. Si no, fíjense, estaríamos ya en lo peor, pues, ¿no es cierto? Pero lógicamente, entonces aquí también la campaña a nivel de educación, de medios de comunicación, demostrarles que hay tanta gente emprendedora, gente que repito, es capaz de dar lo mejor. Monseñor Cabrera, precisamente en esta línea, ¿cómo impulsar la unidad de los ecuatorianos en medio de momentos tensos de violencia que estamos viviendo? Bueno, la unidad, sabemos, tampoco es un uniformismo, donde todo el mundo piensa igual, siente igual, hace igual. La unidad justamente se da en esa multiplicidad, en esa diversidad de culturas, de etnias, de posibilidades, de maneras de pensar. Pero la unidad entonces se orienta ¿a dónde? Hacia el bien común que llamamos, hacia esas condiciones mínimas para poder desarrollarnos de la mejor manera. ¿Y qué bien común? Comenzamos por el alimento, hemos dicho, el tema de la educación, el tema del trabajo, el tema de la salud. Entonces, la unidad de los ecuatorianos va orientada hacia solucionar estos grandes problemas. Y aquí la fe tiene mucho que decir, claro que tiene que decir. Es recordarnos permanentemente que somos hijos de Dios, que somos hermanos, que somos amigos, que no somos lo contrario, ¿no es cierto? Rivales, competidores, personas que ahí nos humillamos. Pues la fe tiene mucho que decir.
porque la fe toca todas las relaciones, no solamente con Dios, también las relaciones con las personas, las relaciones con la naturaleza. Entonces la fe abarca todo, lógicamente desde su perspectiva. No da soluciones técnicas, por supuesto, pero digamos puede dar orientaciones, puede ayudar a que afrontemos la situación de distintas formas. Eso es la unidad. Entonces volver a reconciliarnos, claro, saber que somos diferentes. Fíjense la interculturalidad. Es una riqueza impresionante en Ecuador. Cada pueblo tiene su cultura, su manera de afrontar la vida, su manera de relacionarse. Pero ver la cultura o la interculturalidad o la diversidad cultural no como un obstáculo, no como un muro, no como una causa de enfrentamientos, de imponer, que ahora un grupo impone al otro, que mi modelo político, mi modelo económico es el mejor y el único. No, esas cosas no son así. Entonces, por eso la unidad, fíjense cómo se va dando en medio de la diversidad, en medio del diálogo respetuoso, en medio de ese diálogo sereno, ese diálogo sincero, profundo, como ecuatorianos. Yo digo, perdóneme que diga, pero los ecuatorianos, por parte de este pueblo maravilloso, extraordinario, somos gente de paz, gente capaces de hablar, de conversar. Se ha dicho popular, ¿no es cierto? Decimos, hablando se entiende. Entonces, sentarnos, escucharnos, mirarnos y juntos ir construyendo esa anhelada unidad, pero sin destruir al otro. Monseñor Cabrera, ¿cómo lograr la reconversión? Muchos se identifican como cristianos, como católicos, pero en sus actos, en sus actuaciones, demuestran, porque lo hacen públicamente, odio y propugnan la división social. Bueno, yo le decía que la fe toca todas las dimensiones del ser humano. El gran problema para mí es que a veces la fe, la religión, se lo ve como una relación únicamente intimista, individualista, una relación desconectada del mundo familiar, del mundo social, del mundo político, del mundo económico. Pues esa es la realidad, eso es un poco la presión, ¿no? A veces cuando hablamos de laicidad, los curas metidos en asuntos sociales, ¿qué hacen los curas metidos en el tema de la política común, no partidista? Ahí no, pues no debemos de estar, y me parece bien, ¿no? ¿O qué hacen los curas hablando, pues, de los temas ecológicos? Entonces, la fe, insisto, tiene esa dimensión social, esa dimensión política, claro que sí, porque a la fe ¿qué está invitando? A utilizar el poder para servir, para ayudar, para que las personas crezcan, maduren, que el poder no sea utilizado para dominar. Fíjese que fue un texto preciosísimo de Jesús. Jesús también miraba la realidad. ¿Qué decía? Miren a los jefes, miren a los señores de este mundo. ¿Qué hacen? Oprimen. Y además se hacen llamar benefactores, miren, benefactores. Y dice Jesús, no así entre ustedes, no, sino que sea el primero, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mayor, que sea el menor. O sea, y concluye Jesús con esta frase, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pues mire, el tema de la política, claro que está ahí, pues, aprender a servir. Entonces, que las personas que están en cargos públicos o también en cargos privados utilicen eso para servir a los demás, para ayudar a los demás. Entonces, por ahí va la reflexión de que la fe, repito, no es un acto puramente individualista, intimista y espiritualista. Dicho de otra manera, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Pues es el problema de muchos cristianos, muchos católicos, ¿no? Fíjense ustedes en la misa dándose golpes de pecho, arrepentidos de todos sus pecados. Pero salen, se ponen en la palestra económica, política, oiga, y un odio, un resentimiento, una venganza. Decimos, oiga, ¿pero qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué se transforma? Y dice ser cristiana, y dice ser católica o evangélica. ¿Qué pasa aquí? Entonces hay esa dicotomía, hay esa separación entre la fe por un lado y la vida por otro lado. Yo creo que la invitación está a ser auténticos, a actuar de una manera integral, a saber que la fe no es una camiseta que se pone y se quita, que se pone en la iglesia y se quita cuando se sale pues, al mundo familiar, social, porque este problema también a nivel familiar, miren, los problemas son esos. Mucha gente que dice ser cristiana católica en su casa son déspotas. ¿Cómo maltratan a sus hijos, a sus esposas? ¿No? Entonces, eso no es cristiano, es que no es cristiano.
llámese cualquier cosa, pero no es cristiano. Insisto en que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos dimensiones o dos caras de la misma medalla. Quien ama a Dios ama al prójimo. Quien ama al prójimo ama a Dios. Esto tiene que ver, Monseñor Cabrera, también con la conciencia, porque penosamente a veces vemos que hasta cometen quizás un sacrilegio. Esas personas con esos perfiles incluso concurren a la iglesia para comulgar. Es decir, ¿cómo está esa conciencia de cada uno de nosotros? Bueno, ahí es la manipulación, ¿no? Alguien dijo de una manera, para mí, horrible. Decía, en política todo vale. Digo, a ver, ¿cómo es eso? En política todo vale. Digo, a ver, vamos por partes. Entonces, claro, para mucha gente, para obtener votos, ¿qué hace? Pues ir a profanar. A veces con la Biblia en la mano, o puesto de rodillas, para engañar, para decir, miren, esa persona, qué creyente que es, qué cristiano. Entonces es una manipulación de lo religioso, claro que lo es. Y eso es intolerable, claro, por supuesto. Entonces el tema de la conciencia. Por eso insisto que en estos días tomemos un tiempo para reflexionar, para meditar y realmente ver que ser cristiano es a tiempo completo y en todas las dimensiones de la vida. Y no únicamente cuando estamos en momentos de apuro o momentos de necesidad, ahí vamos a la iglesia a rezar. Pero terminado ese rezo, que también es muy superficial, un rezo que me permito decir muy interesado, claro, muy interesado, como decimos de amor con interés, y luego pues ya no tiene una repercusión ya en su vida familiar, en su vida personal, en su vida personal misma, en su vida familiar, o más aún en estos campos ya de servicio a la colectividad. ¿Cómo recuperar esos valores tan innatos en el ser humano? Bueno, yo creo que ahí, para los cristianos, es volver a Jesús, volver a Jesús, leer su palabra, su evangelio, meditarlo, asimilarlo, permitir que esa palabra vaya cambiando nuestra mente, nuestro corazón, y cuando hablo de corazón, nuestros sentimientos, nuestras acciones, pues yo creo que por ahí para los cristianos. Pero digo para las personas que no creen o tienen otras tendencias igualmente, pues yo ir hacia lo más profundo del ser humano. Y lo más profundo del ser humano se encuentra pues con la bondad, con la generosidad, con esa capacidad de entrega. Porque más allá de nuestras expresiones ya concretas de fe, yo creo que el ser humano tiene tantas posibilidades. Y lógicamente entramos ya al campo nuevamente de la educación, al campo de la pedagogía, para que aprendamos a ser personas respetuosas, personas generosas, personas capaces de escuchar a los demás, independientemente, repito, de su posición política o de su creencia o de su credo que tenga. Entonces, por ahí iría, ¿no? Para los cristianos el referente será Jesús, pero un Jesús concreto, un Jesús vivo, no un Jesús de la historia, un Jesús del pasado, sino Cristo que vive, que está presente, que camina con nosotros. Y para las personas, repito, pues que no creen o tienen otras espiritualidades, pues yo creo que hay un sustrato, un amo de bondad, un sustrato donde podemos trabajar por la paz, por la justicia, por la vida. Yo creo que a todos nos interesa vivir y que haya alimento y que haya trabajo. ¿Qué hacer con la violencia en la que está inmerso el Ecuador, Monseñor Cabrera? Bueno, eso de la violencia es un efecto, es un síntoma, diríamos, de algo más profundo. Lógicamente ya varias veces hemos analizado, hemos visto que entre las múltiples causas, pues está la pobreza, ¿no? La carencia, lógicamente hace que las personas se angustien y se vuelvan violentas. Digo, una persona que no come, o que come una vez al día, mira, la pobreza, ¿no? Luego el tema de la corrupción también que se ha manifestado en varios foros, en varias ocasiones, igualmente pues del aprovecharse de los bienes públicos para sus intereses personales. Eso digo por ahí, lo de las causas que llamamos más a nivel económicas, sociológicas, ahí pues dejo a los peritos, a los expertos en estos campos para que los analicen y puedan encontrar la violencia. Pero para allá nosotros, o sea, desde lo más profundo, desde el Evangelio, yo voy al Evangelio, no me estoy inventando nada aquí. Pero, lógicamente, pues ahí se sabe que la violencia es provocada, como ya hemos dicho aquí, por esa ansia de dominar al otro, de someterlo, por esa ansia de aparecer, de creerse mejor que los otros,
por esa ansia de acaparar, o sea, hay ese deseo, esa ambición. Entonces, en el fondo lo que se llama la codicia, ¿no? El codicioso. Entonces, que codicia, que busca fama, que busca bienes, que busca poder, que busca todo eso. Pero lógicamente ahí es cuando Jesús puede entrar y romper eso. ¿Cómo? Pues mostrándole que hay otras riquezas mucho más grandes que estas, que la gloria del mundo que se llama, ¿no? La gloria mundi, fugit, decían los latinos, que la gloria del mundo pasa, se acaba. Esa gloria que nos dan los demás, que nos aplauden, que nos hacen monumentos, eso pasa, eso se destruye. Entonces viene Jesús para decir, oiga, levante la cabeza, hay una gloria mucho más grande. El poder ahora tiene, mañana no tiene, ahora tiene un cargo, mañana no tiene. Entonces dice, mire, ese poder como dominio, pero no sirve. ¿Cuál que sirve? El poder como servicio. El poder como servicio. La riqueza como un compartir. Y ahí entramos en otros temas ya más profundos, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del perdón. El aprender a perdonar. Estamos heridos. Quizás pues esa herida hace que seamos rencorosos, que nos llenemos de venganza. Pero lógicamente Jesús dice, mire, por ese camino no pasa nada. Por ese camino no se solucionan las cosas. Entonces, el tema de la violencia, como ves, es muy complejo y cada quien tiene su manera de entender. Pero repito, yo creo que es importante pasar de ese estudio económico, sociológico, a unas causas más profundas del ser humano. Y causas que están ahí. Y al final, fíjense, llegamos a la libertad del ser humano. Nosotros somos libres para hacer el bien o para hacer el mal. Libres para amar o por odiar. Entonces son las grandes opciones. Y eso tenemos que aprender a ser libres. Entramos ya al campo de la pedagogía nuevamente, de la educación, ¿no? Cómo ser hombres y mujeres libres, capaces de amar, capaces de servir, capaces de compartir. Y ese es un gran reto para toda la vida. Lógicamente sabemos que cada niño que nace está invitado a recorrer este camino. Por eso las generaciones, ¿no? Entonces, si los niños y los jóvenes no aprenden a amar, no aprenden a compartir, va a ser muy difícil. Y por los medios de comunicación, todo el ambiente en que vivimos, preguntamos si eso ayuda a que la gente madure, crezca o se destruya. Entonces, el tema de la violencia, insisto, porque hay tantas formas de violencia también, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual, económica, en todos los niveles, la violencia a nivel personal, familiar, social. Entonces, la violencia, como ve, está presente en nuestra vida. Entonces, ¿cómo superar la violencia? Volvemos nuevamente a los caminos del diálogo, a los caminos del respeto, a los caminos de la consideración de los seres humanos. Monseñor Cabrera, ¿en qué actos litúrgicos va a participar usted Jueves Santo, Viernes Santo y sábado y Domingo de Gloria luego? Bueno, nosotros aquí en la catedral hemos organizado pues ya algunas celebraciones, ¿no? De hecho, hoy en la mañana a las 10 tenemos la misa crismal, en la tarde, a las 7 de la noche tenemos la misa de la Cena del Señor, y luego pues por la noche hay esta costumbre muy bonita de la visita a las 7 iglesias, ¿no? El día de mañana, Dios mediante, estaré en la procesión de Cristo del Consuelo, y en la tarde en la catedral tenemos la celebración que llamamos de la veneración de la cruz. También es un gesto donde nosotros reflexionamos en la pasión del Señor, en su muerte. Y finalmente el martes, en la noche, tendremos en la catedral ya la celebración que llamamos el Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección. Esas actividades también se realizarán en las parroquias en las que están muchos sacerdotes. Y aprovecho pues para desear unas felices Pascuas de Resurrección a todos los cristianos, a todos los católicos, y también para dejarnos desafiar por ese Jesús de Nazaret, un Jesús que viene a cambiar la mente, el corazón y hacernos personas libres, capaces de servir a los demás sin dominar, sin manipular, sino siempre dispuestos a entregar con generosidad nuestra vida. Así es que muchísimas gracias a usted por esta gran oportunidad que me ha regalado de estar en este diálogo tan franco, diríamos, quizás nada programado, pero que he hablado con el corazón, con la vida, y espero que el Señor siga haciendo su gran obra en cada uno de nosotros.
Muchas gracias al señor arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, por atender a la revista de Opinión Democracia en este Jueves Santo. Felices Pascuas, Monseñor. Muchísimas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, tenemos previsto luego un diálogo para hablar sobre la violencia política, especialmente contra la mujer. Invitadas, 3 damas: la periodista Talía Flores, la constitucionalista y académica doctora Pamela Aguirre Castro y la asambleísta del Movimiento Construye, Ana Galarza. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel